una mujer sabia. ¿Por qué? Porque esa es la que la Biblia menciona aquí, que edifica su casa. Y cuando habla de que edifica su casa, no está hablando de que edifica paredes ni nada por el estilo. Es que edifica a los suyos, sus hijos, su esposo, sus hermanos. Esa es su casa, a lo que ella tiene cuidado de ellos. Entonces no es el techo, no son las paredes. Edifica su casa, edifica a los que están con ella. ¿Por qué? Porque como es sabia, de sus labios salen palabras sabias, palabras que edifican, palabras que alientan al que está débil. Usted sabía que cuando usted está débil, una hermana está débil, yo les recomiendo que busque conversar con una hermana que considere que es sabia o que tiene una palabra de sabiduría. Porque sabemos, conocemos. Yo puedo estar en una situación difícil y yo sé qué hermano o qué hermana yo puedo abrirme ampliamente y decirle qué situación tengo. ¿Por qué? Porque conozco y sé más o menos qué tipo de hermano puede ser. Entonces en eso consiste la sabiduría. Una mujer sabia o un hombre sabio también, que de sus labios salgan palabras edificantes, palabras que edifiquen, palabras que alienten, palabras que levanten. Amén. Entonces aquí el Señor habla de una mujer sabia que edifica su casa y una necia que con sus manos la derriba. Como hay mujeres que levantan su casa, que edifican su casa, que educan a sus hijos, también hay mujeres que destruyen su casa, que destruyen su hogar, que destruyen su matrimonio, destruyen su familia. ¿Por qué? Porque son mujeres necias. Dice la Biblia que el sabio, el entendido, ve el mal y se aparta, porque lo conoce, lo ve de lejos, lo alcanza a ver de lejos. Ve el mal y se aparta, pero el necio que hace, lo ve y corre tras él y recibe el castigo. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría de Dios, no discierne lo que es la cosa de Dios. Entonces necesitan conocer la sabiduría de Dios. Amén. La Biblia dice en el Salmo 111:10 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oiga lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y sigue diciendo: buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. Su loor, o sea, su alabanza, permanece para siempre. Amén. Es decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted no puede encontrar una mujer que se llame sabio o un hombre que se llame sabio, por entendimiento que sea, por entendido que sea, si no teme a Jehová, ese entendimiento, esa sabiduría es del mundo, es terrenal. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia me está diciendo que el principio, todo empieza con el temor a Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros adquirir sabiduría, el mismo temor a Dios es lo que nos lleva a la sabiduría, es lo que nos lleva al entendimiento. ¿Por qué? Porque como tememos a Él, sabemos lo que a Él no le agrada. Y podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros entendimiento para nosotros poder explicarle a los demás por qué yo no hago esto, por qué yo no hago aquello, porque a Dios no le agrada. Porque la Biblia me dice que a Dios no le gusta eso. Él me lo dice en su palabra. Entonces esa sabiduría refleja dentro de nosotros, pero para eso tenemos que irnos al principio. ¿Cuál es el principio? El temor a Jehová. Amén. Buen entendimiento tienen todo lo que practican su mandamiento. Es decir, que cuando usted practica los mandamientos de Dios, cuando usted obedece la palabra de Dios, la Biblia le está diciendo aquí que usted tiene buen entendimiento. Eso le está diciendo la Biblia, que usted tiene buen entendimiento. ¿Por qué? Porque por ahí empieza todo. Es imposible que seamos sabios, que alcancemos sabiduría, si no tenemos temor a Dios. Podrá ser sabio, podrá tener todo el conocimiento de la vida, se podrá saber la Biblia de punta a punta, pero si no teme a Dios, esa sabiduría no le sirve para nada. Ese entendimiento no le sirve para nada. Me puede explicar muy bonito la Biblia como sea, pero si usted no le teme a Dios, de nada le sirve, porque empieza por el temor a Dios. Y lo dice aquí el Proverbio 3, capítulo 3, el verso 7.
Dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Oiga lo que dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te creas muy sabio. Teme a Jehová si tú eres sabio. No te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí ve? No te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, ¿por qué? Porque hay un porqué. ¿Por qué tienes que apartarte del mal? ¿Por qué tienes que temer a Jehová y apartarte del mal? Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 19, nos dice la Biblia: porque la sabiduría de este mundo, escuche bien, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escuche bien lo que está diciendo la palabra de Dios. La sabiduría, o sea, lo que usted conoce, lo mucho que abarca su mente en lo humano, eso es insensatez para con Dios, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo: pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando usted se cree muy sabio, cuando usted tiene mucho conocimiento y usted verdaderamente no pone en práctica lo que es el temor a Dios, el Señor en su misma sabiduría lo ahoga. Usted cae, en otro versículo dice por ahí, que cae en su propio lazo. O sea, se cree sabio, se cree inteligente, pero en ese mismo lazo usted cae. ¿Por qué? Porque no es sabiduría de Dios, es sabiduría terrenal. Y la sabiduría terrenal en nada nos aprovecha. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, en la Biblia uno encuentra la manera exacta de cómo uno vivir agradando a Dios. En la Biblia está. Lo que pasa muchas veces es que no dedicamos el tiempo que necesita la palabra de Dios. No usamos el tiempo verdaderamente que debemos usar para escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a escuchar, a leer la palabra de Dios, hay cosas que usted no la conoce, que la va a ir conociendo y lo va a obligar a usted a buscarle una respuesta, aunque usted no la sepa. Pero si usted lee la palabra de Dios, se encuentra con un texto que es imposible de usted descifrarlo, usted va a buscar ayuda y va a averiguar qué es lo que quiere decir ese texto. Entonces, eso le va abriendo el entendimiento. Usted va adquiriendo sabiduría, conocimiento de Dios. Aunque yo no me lo sepa, pero me pregunto al pastor, le pregunto a un hermano, a una hermana: hermana, yo estaba leyendo esto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Va a encontrar quien se lo explique. Entonces va a aprender algo que no sabía de Dios. Un misterio de Dios que lo tenía oculto, se le está haciendo manifiesto. Amén. Entonces tenemos que escudriñar la palabra de Dios y buscar la sabiduría de lo alto, la que está aquí. Esa es la que tenemos que buscar, la que está aquí en la palabra de Dios. Y el libro de Santiago habla de dos tipos de sabiduría. Al igual que Proverbio 14:1, que menciona la mujer necia, la mujer sabia, en el libro de Santiago habla de dos tipos de sabiduría. Y vamos a leerlo en el capítulo 3, en el verso 13. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién se la cree que se la sabe toda entre nosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, por su buena conducta, muéstreme a mí qué tan sabio es usted. Amén. Y sigue diciendo el verso 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Dice el 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y hasta diabólica, dice. Oiga lo que dice. Es una sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, que cuando nosotros pensamos que somos sabios en nuestro propio conocimiento, nosotros tenemos que leer lo que dice esta palabra.
muestre por la buena obra su sabiduría. Muestre por sus frutos si verdaderamente usted y yo somos sabios. No porque digamos, no porque leamos bien, no porque podamos predicar un mensaje, no porque podamos dirigir un servicio, no. Muestre por sus buenas obras. Y aquí lo está diciendo claro. Ahora, está también la sabiduría que desciende de lo alto, que es la que todos nosotros necesitamos. Es la que el hombre y mujer de Dios necesita para poder entender los misterios de Dios, para poder entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y ahí mismo, en ese mismo texto, lo dice. Dice aquí en el verso 17, en el mismo capítulo 3, verso 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura. Oiga, la que es de lo alto, lo primero que es una sabiduría pura. Y sigue diciendo: después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Lo que acabamos de decir ahora, llena de buenos frutos. Y sigue diciendo: sin incertidumbre. No hay duda, el hombre de Dios o la mujer de Dios no tiene incertidumbre, está seguro. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos seguros. Amén. Sin incertidumbre, dice la palabra de Dios, ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. No hay hipocresía. No hay enojo. No hay manera de que usted se sienta mal con un hermano o con una hermana y que trate de mentirse usted mismo haciéndole una cara de que está bien, pero dentro de usted se está consumiendo. Aquí dice la palabra de Dios que la sabiduría de que viene de lo alto no permite eso. En su corazón no puede haber eso. Si hay eso, tenemos que revisarnos a ver qué sabiduría tenemos. Es lo que la Biblia nos dice. Amén. La sabiduría que proviene de Dios es pura. Fue lo primero que dice. Es pura. Aquí pudimos ver dos clases de sabiduría en este texto que leímos, ¿sí? La sabiduría que viene del mundo, la terrenal, que dice que es hasta diabólica. Y la que proviene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Y déjeme decirle, en la Biblia encontramos ejemplos de mujeres, como estamos hablando a mujeres, encontramos ejemplos de mujeres necias, mujeres que no tuvieron sabiduría para manejarse, mujeres que por su insensatez, por su necedad, destruyeron a otro. Amén. Y tenemos el ejemplo en Primera de Reyes, en el capítulo 21, versículo 1, empieza. Después usted lo lee entero en su casa, porque no nos daría el tiempo si leyéramos toda esa historia. Pero le voy a hablar más o menos, un por arribita. Ahí tenemos la historia de Acá y Jezabel. Yo creo que todo cristiano sabe quién era Jezabel, porque es un personaje muy conocido en la Biblia. Dice la Biblia que Acá, siendo rey de Samaria, deseaba la tierra que tenía su vecino, la heredad que tenía su vecino, un tal Nabot. Y dice la Biblia que Acá fue a donde Nabot y le dijo: véndeme tu heredad, dame tu tierra, la necesito. En pocas palabras, yo soy el rey, yo necesito ese terreno y tú tienes que dármelo, porque yo soy el rey. Y dice la Biblia que Acá le prometió pagársela bien. Le dijo: yo te la voy a pagar. Incluso le dice: te daré una mejor que esa. Mire si deseaba tanto la tierra. Y Acá era un hombre rico. Dice la Biblia ahí que tenía 3,000 ovejas. Tenía todo lo que deseaba. Y no solamente le ofreció dinero, le dijo: es más, mira, para ponértela más fácil, te doy
una mejor que la que tú tienes. O sea, para que no te niegue. En pocas palabras, una oferta tentadora, lo que llamamos nosotros, una oferta tentadora. Pero Nabot, para él, eso tenía un valor incalculable. Hay cosas que para nosotros tienen un valor incalculable. No sé para usted, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que no tiene precio. Que usted dice, esto yo no lo puedo negociar. Y para Nabot eso era innegociable. Y le dijo claramente, se lo dijo ahí mismo, como en el verso 3, 4, le dijo, Dios me libre de yo darte a ti la heredad de mis padres. O sea, ese era el valor que tenía. Eso se lo dejaron sus padres. Y él le dice, Dios me libre de que yo te dé a ti la heredad de mi padre. O sea, eso tenía un valor incalculable para él. Y dice la Biblia que Nabot, que Acaz se fue triste a su casa. Llegó a su casa triste, se encontró con su mujer allá en la casa, y la mujer, como conoce a su marido, como la mujer de nosotros nos conocen a nosotros, nosotros conocemos a nuestras mujeres, sabemos si están tristes o están alegres, al igual viceversa. Él llegó con su cara triste, pero allá estaba tremenda fichita esperándolo. Ah, pero ¿qué te pasa? Y esa cara. Dice la Biblia que no comió y se acostó de espalda. O sea, volteó el rostro porque estaba triste, porque no consiguió lo que quería. Pero ahí es donde entra, hermano, lo que es una mujer necia, una mujer que lleva a la perdición, una mujer que por su insensatez hace caer a una familia. La mujer no le dio un consejo sabio. Esa es la bendición de tener una mujer sabia. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una situación difícil, usted en su mujer puede encontrar una respuesta sabia. Puede consultar. Cuando usted sabe que tiene una mujer más o menos aceptable, con pensamiento de Dios, usted se abre a ella y le dice, mira mi amor, me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando aquello, porque usted sabe que ella le va a dar una respuesta que van a satisfacer a ambos, a la casa. Pero esa mujer le dijo a él, pero venga acá, y usted no es el rey. ¿Qué clase de rey eres tú? Si eres rey y una persona ahí te va, oiga, acuérdese que ya usted es el rey. Eso fue lo que le dijo. Le dijo, vaya y tómela, usted la puede tomar si usted quiere, porque usted es el rey. Pero él no quería hacer eso. ¿Qué hizo ella? La astucia de mujer necia. Dijo, no te preocupes, duerme tranquilo, que mañana yo te resuelvo ese problema. Porque hay mujeres necias, hermano. Hay mujeres que son de perdición a su esposo y a su familia. Se inventó una calumnia para conseguir lo que no le pertenecía, algo que no era de ellos. Se convidó, mandó carta a los ancianos, dice la Biblia que mandó carta a los ancianos y ¿cómo se dice? Lo convenció de que dijeran lo que ella quería que ellos dijeran. Y se buscaron, dice la Biblia que se buscaron 2 testigos para que tuviera valor lo que estaban hablando, porque en ese tiempo para usted hacer una declaración tenía que haber más de uno, tenía que haber por lo menos 2 testigos para que pueda tener valor lo que usted estaba hablando. Y la idea era que esos testigos acusaran a Nabot de que había blasfemado contra Dios. Óigase eso. Y lo lograron. Proclaman ayuno y allí hicieron lo que tenían que hacer y el pueblo halló culpable a Nabot. Los ancianos hallaron culpable a Nabot y dice la Biblia que fue apedreado y muerto. Imagínese usted, una mujer necia matando a un ser humano por lo de él. Eso es insensatez, eso es necedad. Y mató a Nabot prácticamente, pero acá fue tan culpable como ella.
Él fue hasta más culpable que ella. ¿Por qué? Porque él era el rey. Él no podía permitir eso. Hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si usted sabe que eso no es de Dios, usted tiene que poner un alto. Mi esposa me puede decir a mí, mira Johnny, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y no, espérate. Primero con Dios. Consultemos con Dios. ¿Por qué? Porque si yo le pido a Dios, Él me lo va a dar y Él me va a dar la mejor manera de dármelo. Él no quiere que yo peque. Él me va a dar la manera, me va a dar lo que yo le pido, si es su voluntad, sin yo hacer lo malo. Pero había un problema, hermano. Y es que el problema es que acá el primer error que cometió fue casarse con Jezabel. ¿Por qué? Porque se casó con una mujer pagana. Una mujer que tenía otros dioses. Una mujer que no creía en el Dios que nosotros creemos. Y ese fue el primer error. Dice la Biblia que no unáis a yugo desiguales. Si usted es una mujer cristiana o un hombre cristiano, ¿por qué usted se va a casar con una mujer o un hombre del mundo? No tiene sentido. No tiene sentido. Si yo soy cristiano y estuviera solo, yo me tengo que buscar una mujer cristiana como yo. ¿Por qué? Porque en la iglesia que Dios me la va a mostrar. Amén. Entonces, ese es el error. No unáis a yugo desiguales. Cuando cometemos ese error,